En Costa Rica, como pasa en tantos lugares, hay una tensión que se siente en el aire. Por un lado está ese deseo, ¿no?, de sentirse seguro, tranquilo en casa. Pero por el otro está el riesgo que siempre trae la presencia de más y más armas de fuego. Hoy vamos a meternos de lleno en este tema tan complejo. Vamos a ver los números, qué dice la ley, y ese equilibrio que es súper delicado entre defenderse y la violencia. Y bueno, aquí llegamos a la pregunta del millón, la que está en el centro de todo este debate. A ver, uno podría pensar casi por instinto que sí, ¿cierto? Pero la realidad, como ya vamos a ver, es bastante más enredada que eso. Para tratar de entender este enredo, los expertos hablan de algo que llaman el círculo vicioso de la violencia. La idea es bastante potente. Miren, funciona más o menos así. El crimen, el delito, genera miedo. Ese miedo, lógicamente, hace que la gente quiera protegerse, y una de esas medidas es comprar un arma. Pero, y aquí viene la gran paradoja, esa decisión, que parece una solución, a veces termina siendo gasolina para el fuego. En vez de romper el ciclo, lo alimenta y lo hace empezar de nuevo, pero con más fuerza. Ok, vamos a desglosar este círculo. Empecemos por el principio. Todo arranca, y esto es clave, no con un número, sino con una sensación, esa percepción de inseguridad que se siente, que se respira en el ambiente. Y para ponerle un número a ese sentimiento, fíjense en este dato. Una encuesta nacional de seguridad, que es del 2006, ojo, ya tiene su tiempo, pero nos da una idea de la raíz de todo esto. En ese entonces, ya un tercio de los costarricenses consideraba la inseguridad como el problema número uno del país. ¡Un tercio! Ese es el punto de partida del círculo. Un miedo que es real, que se puede medir. Y claro, ese miedo lleva a la acción, es una reacción natural. La gente empieza a poner rejas, a tener perros guardianes, a organizar comités de vigilancia en el barrio. Son todas respuestas lógicas, ¿no?, frente a lo que se percibe como una amenaza. Pero dentro de todas esas medidas hay una que es diferente, una que cambia por completo las reglas del juego. Resulta que casi el 6% de los hogares en esa encuesta dijo haber comprado un arma de fuego para sentirse más seguro. A ver, 5.9% quizás no suena como un número gigante, pero si lo pensamos bien, estamos hablando de miles y miles de familias que meten un arma a su casa, un factor de riesgo letal. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias que se pueden ver y medir. Bueno, ya hablamos de la percepción, de los sentimientos. Ahora vamos a los datos duros. Hablemos de cifras. ¿De cuántas armas estamos hablando realmente? ¿Y cuál es su impacto concreto en la sociedad? Miren este número. Entre 1988 y 2010 se registraron en el país casi 188,000 armas de fuego. Pero ojo, y esto es importantísimo, estas son solo las armas registradas, las legales. La cifra real, si sumamos todo el mercado negro, es sin duda muchísimo más alta. Y es aquí donde los puntos se conectan de una forma bastante cruda. Las estadísticas de esos años ya mostraban una tendencia que, la verdad, pone los pelos de punta. Año tras año, más del 60% de los homicidios en Costa Rica eran con armas de fuego. La conexión es innegable. Entonces, con estos números sobre la mesa, la pregunta es obvia. ¿Y cómo se regula todo esto? ¿Qué dice la ley? Vamos a ver qué se permite y qué no. Bueno, la ley principal que regula todo este tema es la Ley de Armas y Explosivos, la Ley 7530. Básicamente, es el manual de instrucciones que dice quién puede tener un arma, de qué tipo y bajo qué condiciones. Y la ley es súper clara en una cosa. Divide las armas en dos grupos. Por un lado están las permitidas para los ciudadanos, como pistolas o revólveres. Pero por otro lado, prohíbe totalmente lo que se considera armamento de guerra, fusiles de asalto, ametralladoras, explosivos, ese tipo de cosas. Y esta división, nos mete de lleno en uno de los temas más complicados. Entonces, el punto central es este. La ley te permite tener un arma para protegerte. Perfecto. Pero usarla, eso es otro cuento. Y es aquí donde entramos en un terreno legal súper complejo, a veces muy confuso, el de la legítima defensa. La definición que da la ley, la verdad, es bastante fuerte. Dice que la legítima defensa se basa en un principio.
que el derecho no tiene por qué hacerse a un lado frente a algo injusto. Es, digamos, el permiso que te da la ley para defenderte de una agresión, siempre y cuando sea ilegal y esté pasando en ese preciso momento. Pero, a ver, ¿eso significa que se vale todo? La respuesta corta y directa es no, para nada. La legítima defensa no es un cheque en blanco para usar la fuerza como se quiera. La ley pone límites y son límites muy estrictos. De hecho, la ley introduce un concepto que es clave entender: el exceso en la defensa. ¿Qué es esto? Bueno, es básicamente cuando una persona tiene el derecho de defenderse, pero se le va la mano, se pasa de la raya. Y la ley es súper clara en esto. Ese exceso tiene consecuencias legales. Y aquí hay que distinguir dos cosas que suenan parecido, pero no son lo mismo. Una es la defensa desproporcionada, que es cuando desde el principio se usa más violencia de la necesaria a propósito. La otra es el exceso en la defensa, que es cuando la defensa empieza bien, legítimamente, pero en medio del pánico, del caos, por un error de cálculo, se va más allá de lo necesario. La ley, en el fondo, distingue entre la mala intención y el error humano en un momento de crisis. Para que esto quede súper claro, hay un ejemplo de la propia jurisprudencia que lo explica perfecto. Dice que si alguien te da una cachetada, una agresión con la mano abierta, y la respuesta es con un cuchillo, bueno, eso es un ejemplo clarísimo de exceso en la defensa. La clave de todo es la proporcionalidad. La respuesta tiene que ser proporcional a la amenaza. Al final, todo este recorrido nos regresa al punto de partida, a un dilema social enorme. Es un choque de trenes entre el derecho a protegerse, el derecho a la vida y la necesidad de tener seguridad para todos. Hay una frase del Observatorio de la Violencia que resume esta cruda realidad de una forma, muy directa. Dice que la conexión de las armas de fuego con el crimen y la muerte parece ser inevitable. O sea, no importa con qué intención se compren, su vínculo con la violencia es casi imposible de romper. Y cerramos con una pregunta que es, en realidad, el corazón de todo este dilema. No tiene una respuesta fácil, para nada. Es la gran paradoja que enfrenta Costa Rica, y en realidad el mundo entero. Si la ley permite tener un arma para defender la vida, ¿cómo hacemos para evitar que esa misma arma se use para quitarla?